formación para desarrollar el trabajo del Comité de Solidaridad con Vietnam del Sur, que ella habría de representar. Entonces, fue una estrategia que la gente no entendía aquello, pero bueno, pronto lo vio, pero así es como procede, siempre procedió Fidel desde estudiante. Es decir, una cosa aquí, una cosa aquí, no sabemos hacia dónde va la cosa, pero llega al punto que debe ir. Entonces Belda me llamó, yo estaba trabajando en el periódico Revolución, que era el órgano del movimiento 26 de julio, y en otros lugares, pero sobre todo ese era mi centro de trabajo. Y me dijo: ay, Marta, yo quiero que me ayudes a divulgar las cosas en el comité. Digo: sí, pero sin dejar el periodismo. Perfecto. Yo quería ser funcionaria, no es porque demeritar aquello, sino porque los periodistas somos así, nos abraza la profesión. Dice: no, si precisamente eso es lo que queremos, para que lo divulguen en el periódico y en otros lugares. Le digo: bueno, Melba, pero yo para divulgarlo lo mejor posible, tengo que conocer, yo lo único que conozco de Vietnam es lo que escribió José Martí en la Edad de Oro, un bello trabajo que se llamó, en el siglo XIX, se llamó Un paseo por la tierra de los anamitas, porque entonces era el reino de Anam. Esa era la grandeza de José Martí, que estando en Nueva York, no habiendo ido nunca a Vietnam, estando ocupándose de organizar la guerra revolucionaria, fue capaz de hacer un perfil del pueblo vietnamita. Y escribió para los niños: visten payama de seda y comen pescado y arroz, pero luchan y lucharán y triunfarán. Eso fue en el siglo XIX, lo único que yo sabía de Vietnam. Entonces, los vietnamitas estuvieron de acuerdo en que fuera Vietnam. La otra persona que quería ir, el otro compañero, el otro colega, era Santiago Albert, el cineasta. Pero Santiago necesitaba un sonidista, la cámara, una serie de cosas que no había posibilidades, los vietnamitas no tenían posibilidades de asegurar toda esa estructura para ir a una zona de guerra en aquel momento, al sur. Y entonces fue otro periodista del periódico Hoy. Entonces en Cuba había dos periódicos, había varios periódicos, pero dos muy importantes desde el punto de vista revolucionario. El órgano del Partido Comunista, del primer Partido Comunista, que se llamaba Socialista Popular, y el órgano del Movimiento 26 de Julio, que es el de Fidel. Después se unirían esos dos periódicos y saldría Granma, pero bueno, no nos vamos a adelantar. En aquel momento eran dos periódicos importantes, y fue un periodista de ese periódico, Valdés Vivó. Fuimos a Vietnam y yo pensaba, los vietnamitas nunca nos dijeron cómo íbamos a llegar al sur, pero para no hacerle largo el cuento, llegamos a Hanoi en tren desde Moscú, China, así, una semana. Entonces llegamos a la frontera, ahí en un tren de vía estrecha hasta Hanoi. Y allí queríamos entrevistarnos con Ho Chi Minh, pero Ho Chi Minh estaba en un lugar de operaciones, no pudo ser posible, y nos entrevistamos con Pham Van Dong, que era el primer ministro. Yo llevaba una cámara fotográfica, yo llevaba unos zapatos tenis, yo estaba preparada para la guerra tipo americana. Entonces, bueno, eso no es nada extraño porque nosotros somos vecinos bastante cercanos. Y él dice: nada de eso le va a servir. Digo: ¿cómo? Dice: no, nada, tiene que ir lo más simple posible, llévese a casa una bolsita. Digo: bueno, y una grabadora. Dice: tampoco, porque llueve mucho, hay que cruzar el río, eso no le va a servir nada. Y efectivamente, así fue. Pero bueno, de ahí nos trasladamos en un avión de los Acuerdos de Ginebra, un avión que se mantenía desde la época de la lucha contra los franceses, para vigilarnos. Era un acuerdo internacional, los Acuerdos de Ginebra, en relación con la derrota de los franceses anteriormente. Bien. Y eso iba a Hanoi, iba a Vietnam, a Laos y a Camboya. Entonces los vietnamitas, fuimos a Camboya, los vietnamitas en Camboya, del Frente de Liberación, nos dijeron: bueno, ahora tienen que pedirle permiso al príncipe Sihanouk para poder adentrarnos a un territorio
por donde hubiera acceso a Vietnam del Sur, porque desde el norte era muy difícil atravesar eso. Además, ya estaban los americanos, había medio millón de americanos ya en toda la zona del sur de Vietnam, y en un gobierno títere. Efectivamente, Sihanouk colaboraba solidariamente con los vietnamitas. Recuerdo que lo vimos en el aeropuerto porque él iba a Francia y ya él sabía, tenía algunos elementos de los vietnamitas. Eso es interesante porque era muy difícil. Y nos dijo, ¿qué? ¿Ustedes quieren ir a la caza de elefantes? Digo, efectivamente, porque en la zona de Kampong Cham, una zona de Camboya, se cazaban elefantes. Hay muchos elefantes en Camboya, había, no sé ahora. Y además está el templo de Angkor Wat, que es una joya de la antigüedad. Y sí queremos ver la casa de elefantes. Y ahí nos hospedamos en un hotel del Príncipe, y al otro día un Mercedes-Benz de último modelo nos recogió con unos vietnamitas vestidos de lo más elegante, como un príncipe casi vestidos formalmente. Salimos del Mercedes-Benz, y a eso ya al anochecer, de momento, después de transitar alrededor de 6 horas más o menos por Camboya, se abrieron las puertas del carro y salieron unos guerrilleros por aquí y por acá, y corrimos para adentro. Yo iba con esos zapatos de medio tacón y todo eso, y una bolsita nada más. Nos arreglé y a correr, a caminar, caminamos como una hora atravesando arroyuelos y todo, hasta que nos dijeron, ya estamos en territorio vietnamita. ¿Por qué? Porque la provincia de Tay Ninh es lo que los americanos llamaban el pico de pato, es decir, hace una finta así, y ya está Vietnam del Sur. Entonces entramos ahí en Vietnam, nos llevaron a una sastrería. Fíjense la exquisitez de los vietnamitas, en medio de la guerra y de los bombardeos de B-52, para que nos hicieran una ropa negra, como usaban los guerrilleros, para confundirnos, y todas esas cosas. Bueno, conclusión. A partir del otro día empezamos a recorrer los lugares de la libertad. Empezamos, por supuesto, a ir los bombardeos. Yo le contaba a Solán, creo que fue a Solán hoy, que él me preguntó, no sé si fue el otro compañero, que qué es a lo que más yo le tenía miedo en Vietnam, que si sentí miedo. Yo digo sí, pero no era a los B-52, era a ustedes. En uno de esos bombardeos, ellos tenían zanjas y túneles por donde quiera, entonces me empujaron así, caímos en un túnel abierto y estaba lleno de ramas, y las ramas se me pegaron por aquí. Yo por poco me muero. Y las vietnamitas se acogían la rana y la colocaban así. ¿Y por qué no la matan? Y dicen, no, porque si un americano cae aquí, le va a pasar también esa. Ni la sanguijuela, espérate, ni la sanguijuela ni la rana. A los altos, la sarana, bueno, llegamos, pero caminamos un poco más y viene otro bombardeo, pero no había ningún túnel. Y entonces los vietnamitas se ponen en cuclilla y me dicen que me pongan en cuclilla. Y bueno, y el bombardeo dice no, porque cuando se siente el ruido del avión es la picada, ya tiraron la bomba. Digo, pues yo no me meto más en ningún túnel por la rana, sí, definitivamente. Cuando se siente el ruido ya tiraron la bomba. Pero es así. Conclusión, pues, recorrimos todo Vietnam. Hay una cosa muy interesante para hacer lo más actual. Yo no sé si ustedes vieron, seguramente sí, cuando la presidenta Cristina fue a Vietnam, que salió de en un lugar así de la tierra, ¿eh? Bueno, eso se llama Cu Chi. Ese lugar se llama Cu Chi. Bueno, se llama Cu Chi. Eso, Cu Chi, está a unos 15 kilómetros del centro de Saigón. Del centro de Saigón. Nosotros supimos, digo nosotros porque estaba el otro compañero, que estábamos en ese lugar después que salimos del Vietnam del Sur. Pero es decir, estábamos a 20 kilómetros de Saigón, por los túneles y el camino Ho Chi Minh, que era tortuoso, era parte del río Saigón, de esto, de lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, ya estuvimos allí alrededor de 4 meses. Sí. Las informaciones teníamos que hacerlas por la radio, una radio Liberación.
esa Radio Liberación transmitía a Hanoi, y entonces Hanoi lo cogía en coordinación con unos compañeros de la embajada nuestra y de prensa latina, la transcribían y la mandaban a Cuba porque no había otra forma. Y allí pasó una cosa muy singular. Estando allí, año 65, pasó algo para nosotros, vaya, impensable. Se oía la voz del sudeste asiático, que equivale en América a la voz de las Américas de Estados Unidos. Y entonces esa voz del sudeste asiático dijo que la revolución de Cuba se había terminado, porque el Che se había ido, se había fajado con Fidel, se había ido de Cuba, que Fidel leyó una carta y esto que lo otro, y que ya no existía el periódico Revolución y existía el periódico Hoy, que ahora había un periódico que se llamaba Grana. En esa forma así, universal, es como lo vio la voz de las Américas, la voz del sudeste asiático. Entonces, Valdés Vigol, que estaba conmigo, digo, quedamos cesantes, de los meses que ¿qué pasa? Dijo ella. Quedamos sin trabajo. Cuando se fue al Congo, que dejó una carta que Fidel leyó en la Plaza de la Revolución. Claro. Y pasó esto y no hay periódico. Digo, mira, ¿quién leyó eso según la voz de las Américas? Date cuenta, porque él tenía un cargo importante en el otro periódico, yo no, yo era una reportera, y él era su director. Digo, ¿quién leyó la carta? No, la leyó Fidel. Yo, no hay problema, entonces si Fidel leyó la carta no se va a acabar la revolución, porque él es el que está al frente de él. Muy bien. Bueno, para terminar lo de Vietnam, estuvimos ese tiempo. Después hice una serie de crónicas, aparte de las noticias que dábamos a través de la radio, y se publicó un libro, que aquí es donde está el fin de la cosa, cuyo título yo le puse Vietnam del Sur, su arma estratégica es el pueblo. Porque entre las cosas que observamos, eran cosas como esta: una viejita, vaya, una anciana, tal vez mutilada, no sé, no te lo podría decir, o una o más, estaban en las carreteras, en los caminos, con dos láticas, una lática vacía y otra lática llena de granitos de arroz, de arroz, no, de frijoles, unos granitos, y echaban, y veía que ellas hacían así, desde el lugar donde estábamos situados nosotros. Y después, cuando pasó una tropa norteamericana, le preguntaba, ¿y por qué? Dice, no, así es como yo cuento cuántos norteamericanos entraron. Increíble. Como una boca Es increíble. Ay, Dios mío. Le pedimos al Frente de Liberación que nos llevara a ver un combate. Y se van a ver un combate, pero tienen que estar en silencio. Así, no estoy bromeando. Nos llevan a un lugar, estábamos en plena guerra con los bombardeos y todo. Y vemos en un gran plazo así muy grande, no sé si esa palabra se usa aquí, en una llanura, que descienden helicópteros norteamericanos con soldados armados con unas mochilas enormes, etcétera, etcétera. Y yo viene ahí. Entonces sale, y bueno, ¿dónde está esta guerra? Se van y dice, bueno, no tenemos que estar aquí hasta mañana, hasta que venzamos en la acción esta. Pero como al día siguiente vamos a ver aquel lugar y estaba llena de estacas de bambú. Lo habían enterrado los vietnamitas, de manera que cuando vinieran los helicópteros no podían posarse porque estaba lleno de estacas, así ganaron la guerra, de estacas de bambú. Y entonces le faltaba la gasolina, bueno, en fin, todo eso lo veíamos desde ese teatro de la guerra. Y después veíamos que traían a muchos soldados norteamericanos heridos. Digo, bueno, pero el combate ese no, porque nosotros tiramos a la pierna, al brazo, de manera que por cada soldado que herido tienen que movilizarse por lo menos 4 o 6 para cargarlos. Ganamos, la victoria fue nuestra, no pudieron hacer así era, así. Que ellos no llevaban, los soldados del Frente de Liberación, no llevaban mochila ni nada de eso, sino simplemente las armas iban en sandalias. Dicho sea de paso, aquellos zapatos tenis americanos que yo llevé,
me lo quitaron y me pusieron unas sandalias, porque me dijeron que había mucha humedad y con eso me podía producir hongo, que eso le pasaba a los yanquis que llevaban botas, se mojaban y se llenaban de hongo las piernas y tenían que sacarlo del servicio. Y entonces, pero con las sandalias se secaba enseguida, y no, todo era la sabiduría de ellos. Y el otro elemento fundamental es la retaguardia. No tenían retaguardia, es decir, no tenían que llevar mochila. La retaguardia eran campesinos o mutilados o niños o mujeres ancianas que tenían hacían unos fogones, un fuego en un hueco y calentaban agua caliente, de manera que cuando pasaban los del Frente de Liberación hacían té y le daban algo que comer y seguían, tapaban aquello, el humo no se veía, es decir, no necesitaban llevar aquello. Así llegamos a un campamento donde había prisioneros norteamericanos y, óyeme, fue una de las cosas que más nos impresionó, porque los vietnamitas son muy delgaditos, casi todos, y las mujeres muy bonitas, etc. Y los americanos no se movían si no estaban así, al lado de los americanos, porque tenían miedo de las trampas. En las trampas, con púas, ellos ponían sanguijuelas. Entonces la sanguijuela, si se te pega, va chupándote la sangre. Si cae herido, pierde. Es decir, tenían terror y no tenían ni una reja ni nada de eso. Era el miedo, así. Yo le dije entonces a Stevie que el arma estratégica era el pueblo y que no había quien los venciera, porque eso no se puede vencer. Tú no puedes vencer ni a una sanguijuela, ni una rana, ni nada de esas cosas. Bien. Entonces la guerra de Vietnam se lo estoy contando así porque parece mentira, pero así es como pudieron vencer a ese imperio. Las bombas no resultaban, y ustedes verían, los que tienen más edad y otros lo habrán visto en películas, que en Hanoi, ya cuando se avanzó hacia Hanoi, los bombardeos, ellos cuando derribaban un avión eran las mujeres que los llevaban y los americanos estaban temblando porque no sabían. Y las cárceles donde estaban los norteamericanos se cambiaban todos los días. Es decir, cuando bombardeaban en una determinada zona, llevaban a una casa a los soldados o oficiales norteamericanos presos para otro lugar, de manera que no le bombardearan ese sitio. Y así, bueno, porque tenían espías, que eran los propios vietnamitas del sur, etcétera, etcétera. Bien, en la guerra yo estuve durante 10 años yendo todos los años. No es que yo estuve 10 años en Vietnam, pero todos los años iba, un mes, 2 meses, etcétera, etcétera, hacía el trabajo de solidaridad y otros trabajos en el periódico. Quería hacer una entrevista a Ho Chi Minh, pero él siempre estaba moviéndose de un lado a otro. Y realmente tuve oportunidad de hacerle la entrevista cuando ya, alrededor de 2 meses antes de morir, pero bueno, fue la última entrevista que se le hizo y que se apareció en el periódico, apareció en el mundo entero, los vietnamitas lo publicaron. En fin, hubo una cosa muy interesante, la solidaridad internacional con la guerra en Vietnam. Intelectuales del mundo entero, empezando por Sartre en París, Bertrand Russell en Inglaterra, en América Latina, en todas partes, había una gran solidaridad y se hizo un tribunal contra los crímenes de guerra en Estocolmo y en Roskilde, Dinamarca. Y muchos de los reporteros que fuimos a Vietnam en distintas ocasiones, porque otros iban al norte, al sur fueron muy pocos que no fueron los norteamericanos. Entonces nos presentamos como testigos de los crímenes de guerra. El crimen de guerra más terrible que yo vi, aparte de los bombardeos, fue un lugar en el sur donde habían bombardeado. Habíamos estado por la mañana y estaban los muchachos, los niños, la familia, era una zona liberada. Y por la noche, al regresar, muy oscuro, sin embargo se veía un resplandor tremendo en un punto. Y yo digo, y le pregunto al traductor, ¿y eso qué es? Dice el hospital. Digo, pero el hospital, y hay luz en ese hospital. Dice, no hay luz, es el fósforo vivo y el napalm. Entonces entramos y es que el fósforo vivo se sube desde el interior del cuerpo y es la fosforescencia de los cuerpos y del napalm. Eso es lo más horroroso que yo vi, que todavía tiene secuela en Vietnam, que ellos lo han denunciado.
Bueno, ese es el episodio de Vietnam. Yo escribí 2 libros, uno, Vietnam del Sur, su arma estratégica es el pueblo, y el otro, Escenas de Vietnam, donde hay varias entrevistas. Ya yo creo que con eso... ¿Cómo fue la entrevista con Ho Chi Minh? Bueno, la entrevista con Ho Chi Minh fue de lo más interesante, como es obvio. El director del periódico Nhan San, se llama Juan Tu, se llamaba él, sabía del interés que teníamos, y un día a las 6 de la mañana buscó el hotel Toña en Hanoi, y entonces a buscarme. Y dice, bueno, el venerable presidente, así decía, la va a recibir a las 6:30 de la mañana. Él se levantaba muy temprano. Eso no solamente él, en definitiva los asiáticos, especialmente los vietnamitas, y en la guerra eran así. Y para mí fue una gran sorpresa porque llegamos al palacio, que había sido el palacio de los franceses, y cuando yo voy a entrar, cuando entro, veo a un vietnamita que se acerca vestido de blanco, de seda, igual que lo describe Martí. Y me abre los brazos y dice, buenos días, ¿cómo está Marta? El perfecto español. ¿Por qué? Porque Ho Chi Minh había sido pinche de cocina en un barco francés cuando era joven. Y estuvo en muchos puertos y aprendió algo de español, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre de una finura extraordinaria, de un intelectual, un poeta, etcétera. Me llevó a un lugar, ya él no despachaba en el palacio, sino le habían hecho un galpón con todos los servicios necesarios para un jefe de Estado. Iba en plantilla de media, así caminando por una estera muy bonita de juncos. Se sentó frente a mí y empezó a preguntarme desde lo que yo había visto desde la primera vez, y cómo estaban los vietnamitas, que si fui a la frontera, que si la bandera de la República Democrática de Vietnam lucía bien, bueno, infinidad de preguntas, muchas preguntas. Y después de todo eso, yo le hice preguntas obviamente a él, que él me las respondió. No, fueron como 2 horas de conversación. Él conversó más que yo, porque él me preguntaba, quería saber cómo era el ambiente de eso. Le pregunto al final, digo, bueno, presidente, ¿usted quiere que yo haga la entrevista y que se la mande? Porque yo todavía la situación política era muy compleja, porque ya había una delegación en París para las conversaciones de paz, etc. Dice, no, escriba lo que usted quiera. Escribe lo que tú quieras. Le llevé de regalo un cenicero que me había dado la compañera Celia Sánchez, que era jefa del Consejo de Estado y guerrillera de la Sierra, para llevar algún obsequio. Dice, bueno, ya yo no fumo, pero me sirve para poner las presillitas. Y yo fui el año pasado a Vietnam y está en el Museo Ho Chi Minh, está en el cenicero con las presillitas. Es decir, fue una cosa. Siguieron las cosas, fui otras veces, fui con Santiago Álvarez, el cineasta, y el 30 estábamos en Hanoi, el 30, los días de abril, ya se sabía que la situación estaba a favor de los vietnamitas. Ya Fidel ya había ido como jefe de Estado a la zona liberada del sur, que fue el único jefe de Estado que llegó allí. Había combate en otros lugares, pero ya la zona de Quang Ninh estaba liberada. Y, en fin, estaba esa situación cuando hay una cosa muy interesante, que es lo siguiente. Cuba, con todas las dificultades y todo, nos dio al equipo, que es de periodistas, $1000. Y lo cambian en Vietnam, porque en definitiva esto es una ayuda, es una divisa. Y para que tengan allí, o se lo dan a los vietnamitas y ellos les dan todo, porque ellos no nos cobraban hotel ni nada de eso. Y estando allí, cuando íbamos para Saigón, Santiago Álvarez le dice al compañero que nos iba a llevar, al vietnamita, que era un dirigente vietnamita del sector del periodismo, le dice, bueno, mira, tenemos $1000, pero los vamos a llevar para Saigón. Dice, se morirán de hambre. Digo, ¿cómo? Dice, pero ¿cómo es eso? $1000, eso es lo que circula allá. Dice, si no lo cambian, se morirán de hambre. Entonces Santiago dice, pero estos vietnamitas, ¿qué? Lo cambian, por algo será. Yo no sabía qué era, honestamente.
llegamos a Saigón, el día, eso fue el 30, llegamos como el 5, porque fuimos por carreteras, las carreteras estaban todas bombardeadas, ropa y eso. Cuando llegamos a un hotel, que era el hotel donde se hospedaban los norteamericanos, vemos una cola, nosotros le llamamos cola, no sé si ustedes le llaman fila, enorme, aquí en esta esquina, con gente con bolsas de dólares. Porque el problema es que ellos hicieron el cambio de la moneda en 73 horas. Y si tú no tenías don, que era la moneda vietnamita, no. Chao. Y la al mismo precio, 250 dólares era un dólar. Ellos pusieron 250 dólares, un dólar. Por eso ese pueblo vietnamita hoy está desarrollado en inteligencia, valentía y todas esas cosas, y se plasmaba lo que dijo Martí, de que ellos vencieron a los franceses y vencieron a esto, y viven de pescado y arroz y visten payama de seda, pero que tienen una constancia y una valentía, y que bueno, ya con los ejemplos que yo le he dado, me parece que es suficiente. Cubriste el asalto al Moncada y dicen que le salvaste la vida a Fidel. No, Contá un poco. No, yo no le salvé la vida a Fidel. Otro se la salvó. Bueno, yo cubrí el asalto al Moncada por casualidad. Por casualidad y una lógica. Yo soy de Santiago de Cuba, la provincia más, la ciudad más oriental, que ahora precisamente cumple 500 años de fundada, la primera que se fundó en Cuba, y por eso le llamaban Cuba a toda Cuba, pero era Santiago, y le pusieron también Juana, y primero la Fernandina y después Juana, como Juana la Loca, que de eso hablaremos después. Yo estudiaba en La Habana, pero iba todos los años de vacaciones a Santiago. Ese año, del 53, yo me examiné en el mes de junio y julio. Yo debía haber terminado unos meses antes, pero como había ocurrido un golpe de Estado en el 52, se desfasaron las cosas en la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que yo llego a Santiago de Cuba el 24 de julio para participar con mi familia, estar con mi familia y participar en los carnavales. Los carnavales de Santiago son no tan lujosos, pero parecidos a los de Brasil, es toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, estando en los carnavales con mis contemporáneos, con mi novio, mis amigas, qué sé yo, un fotógrafo de la revista Bohemia, que se llamaba Panchito Cano, Francisco Cano Cleto, me dice: Marta, ¿te quieres ganar 50 pesos? Una joven, vaya, con 50 pesos eran 50 dólares, yo me vi comprando en El Encanto, que era la tienda más famosa, todo eso. Le digo: sí, ¿qué tengo que hacer? Dice: bueno, los textos, los pieles grabados de las cosas que yo retrato, de los carnavales, y una pequeña crónica que me pidieron de la revista Bohemia. Ahora, te tienes que estar junto conmigo y que se vayan tus amigos, porque yo tengo que hacerlo hasta el final. La noche esa, que era de 25 para 26. El 26 se entregaban los premios a las mejores comparsas y los mejores vestidos, etc. Y digo: no hay problema, me quedé con Panchito. Y ya voy a entrar a la madrugada, 4 y pico de la mañana, más o menos, casi 5. Yo siento, digo: mira, los cohetes chinos, los fuegos artificiales, ya vienen las dos congas. Había dos congas rivales, una que le llamaban de Los Hoyos, que era un barrio, y otra del Tibolín, que ese año estaban disputándose el premio. Y pensé que era el momento, y dice: no, Marta, esos no son fuegos artificiales, esos son tiros. Se nos fastidió, pero con una jota, no sé si esa palabra existe, ustedes la conocen, se nos jodió. El reportaje de la crónica del carnaval. Y yo me sentí defraudada. Digo: vamos a hacer la de los tiros, porque el periodismo la última noticia. Yo no sabía lo que era. No quiere decir esto que yo no estuviera ajena a la situación de Cuba. Había ocurrido el 10 de marzo el golpe de Estado de Batista, los estudiantes protestaron,
estaba al tanto de eso. Yo no era una militante revolucionaria de ningún partido, pero era simpatizante, como la mayoría del pueblo de Cuba, con el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, al cual pertenecía Fidel y en el cual aspiraba representante a la Cámara para esas elecciones que no se celebraron por el golpe de Estado. Pero bueno, no tenía una militancia por él, pero sí simpatizaba, había ido a una cosa muy importante que se daban los estudiantes y todas esas protestas. Incluso a una manifestación muy famosa que se daba en Cuba, que era la manifestación de las antorchas, que se celebraba el 28 de enero en conmemoración del nacimiento de Martí. Se iba de la universidad a donde él cumplió condena cuando fue juzgado siendo un jovencito, un niño, un adolescente en el siglo XIX. Bien, esa era no tenía militancia, pero sí esa actitud. La cuestión es que voy yo con los periodistas profesionales que representaban órganos hacia el Moncada, porque los periodistas llamaron por teléfono a gente, como hace cualquier periodista, que vivían cerca del cuartel a ver si habían visto algo, y se nos están fajándose los soldados entre ellos. ¿Por qué? Porque los combatientes no iban vestidos de verde olivo, iban vestidos con el mismo color del uniforme militar de caqui amarillo que se usó cuando la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que se confundían, el que lo vio de lejos, veían que corría, que había un tiroteo, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que estuvimos en una de las puertas de la salud, una de las puertas de las postas, una vez que estuvimos allí, vino un oficial y dijo que iba a haber una conferencia de prensa y que ya todo se había terminado, que sería dentro de breves horas. Efectivamente, subimos al despacho del coronel, que le llamaron después Chacal de Oriente, por el asesinato que cometió, y fuimos a esperar la conferencia de prensa. La conferencia entre una cosa y la otra salió como a la 1 de la tarde. Pero estábamos allí esperándolo. Y en ese momento, ese fotógrafo de experiencia, que tenía como 40 años, yo le decía un viejo, el viejo. Así era que lograba la edad. Entonces, me dice, oye Martica, si tú pides permiso para ir al baño, un oficial seguro que te va a decir que vaya al baño de los oficiales, porque el de la tropa está aquí. Mira a la izquierda, que yo acabo de ver a 2 mujeres que la están interrogando. Esas 2 mujeres eran Aide Santamaría y Neva Hernández. Entre los intelectuales es muy conocida Aide Santamaría, porque luego fue la que fundó la Casa de las Américas, que Fidel le dio esa responsabilidad tras el triunfo de la revolución, y fue una de las principales organizadoras del movimiento clandestino. Bien, yo veo pero yo no sé quiénes son, veo una rubia y una trigueña. Y cuando llega la conferencia de prensa, le pregunto al coronel, coronel, ¿y quiénes son las 2 mujeres que están interrogando? Dice, aquí no hay presos, no están interrogando a nadie, todos murieron en el combate. Pero le pasan una nota que después yo supe que era un oficial, y le decían que un fotógrafo las había retratado. Y entonces inmediatamente dice, bueno, a lo mejor mientras nosotros estuvimos aquí cogieron preso a alguien, etcétera, etcétera. Luego Aide me diría que unos soldados le expresaron a él que se habían salvado porque el fotógrafo las había fotografiado. ¡Qué bueno! Pero lo más interesante es que el fotógrafo no tenía rollo en la cámara. Por una razón, porque en los carnavales, para él tener la mano libre en medio de la conga, me daba las fotos, los rollos vírgenes, codas y alfa, y yo me le echaba en un bolsillo, se usaban las sayas anchas con bolsillo, y lo que él tiraba me lo ponía en el bolsillo derecho. Así, entonces, pero eso tiene después su importancia. Pero no tenía fotos, después me digo, oye, no tengo, si tú las tienes, en el bolsillo. Digo, bueno, la cuestión está que hay una cosa que dice el coronel que a mí me llamó mucho la atención. Yo soy bastante curiosa, casi todos los periodistas lo somos y lo debemos serlo. Que él dijo, los periodistas profesionales
decían, no, queremos ver las cosas, ver los muertos, ver cómo fue dónde fue el asalto, la posta 3, lo que él dijo más o menos en la conferencia de prensa. Y él dijo, bueno, van a ir cuando terminemos de preparar el teatro de los hechos. Y yo me quedé así. Yo les confieso, y los cubanos, yo no sé, los argentinos, pero los cubanos siempre, en los años 58 y todavía, pero más en los años 58 y principios del triunfo de la revolución, veíamos en las matinés películas del oeste. Los únicos tiros que yo había oído en mi vida así de verdad era el tiroteo de Ronald Reagan y eso cuando él hacía las películas del oeste. Por eso yo no lo distinguía. Y dice, pero sí sabía que cuando caía alguien no había que preparar el teatro de los hechos, estaba herido ahí. Eso me quedó. Bueno, llegó el momento y empezamos a hacer el recorrido y el fotógrafo a retratar a los muertos. Los muertos estaban vestidos impecable, con ropa nueva de militares, pero sin embargo estaban todos heridos. Yo explicaba una cosa que a mí me llenó de terror, así de horror, que era con la masa encefálica pegada aquí, en fin, pero los uniformes limpios. Y era evidente que los habían asesinado. Después yo sabría toda la verdad, pero bueno, eso era evidente. Él tomó foto. Pero al terminar de todo eso, el hombre de experiencia en el periodismo, no digo, nos van a quitar la foto, porque esto es una evidencia del crimen. Y me hizo una seña, siempre yo hago este símil. ¿Alguno de ustedes vio los episodios de Columbus? Bien, él era así, era un tipo así que caminaba, y entonces Panchito se acerca a un camión, y en la cama del camión se pone así y pone la foto que ha tomado de esas escenas tremendas, y me hace una seña y yo voy para allá y yo cojo la que él ha tomado de los carnavales y la pongo ahí, y él los carnavales la echa en su mochila y yo cojo esa y me la echo en el bolsillo. Cuando llega el oficial, pues entonces fue una cosa, lo comprendí, no tuvimos que hablar, ni podíamos hablar tampoco mucho porque era una situación muy difícil. Entonces él entra, enseguida echa todo ahí en la mochila de los oficiales y nos vamos. Él tenía un pequeño estudio de fotografía, aparte de su trabajo de periodista, donde sacaba fotos de bodas, etcétera, etcétera. Él va allí y revela la foto. Y entonces me dice, oye, ¿tú no tienes miedo? Digo, ¿miedo a qué? Si ya pasamos lo peor. Dice, no, lo peor no lo hemos pasado. Desde él, con su experiencia, dice, bueno, mira, yo te voy a dar, coge estos 25 pesos, mañana en el primer avión, ve a Santiago de Cuba y llévalo a la revista Bohemia a ver a Miguel Ángel Quevedo, que era el dueño, un propietario, un hombre muy rico, pero un hombre liberal. Además era ortodoxo, había sido amigo de Chivas, que era el dirigente del Partido Ortodoxo, pero era miembro de la CIP, de la Internacional de Prensa, pero una persona muy decente, no, aunque era un hombre rico. Y llego yo allá en el primer avión. Por cierto, bueno, pero es una anécdota sin importancia, porque mi papá se pone muy bravo. Entonces mi mamá dice, ella estudió para eso, en fin, me dio una mano, en fin, es una cosa que no tiene importancia. Llego a la revista Bohemia, nadie me conoce, pero viene el secretario de él, digo, mira, yo vengo de parte de Panchito Cano. Y si no está Panchito, dice, no, dice que él se va a perder, pero Panchito no está en Santiago. Digo, no, él me trae un regalo para el director. Me pasa a ver al director, y el director sale de su despacho asombrado. Dice, pero Panchito está loco, si en Santiago lo que está pasando. Digo, no, si yo vengo de allá. Y dice, bueno, pasa. Y yo le cuento lo que más o menos, esto que le estoy contando a ustedes, pero con más detalle. Y me dice, bueno, ¿y dónde está? Digo, no, él se iba a montar en un camión, me dijo que él se iba a perder. Finalmente, él conocía todas las tramas, era un hombre de mucho conocimiento, y fue a una finca que tenía Quevedo en las afueras de La Habana, montando de camión en camión, y se refugió allí. Pero bueno, volviendo a lo concreto de la información, digo, bueno, yo quiero hacer el reportaje. Cojo una máquina de escribir, me senté en la máquina de escribir, hice todo esto que les estoy contando en detalle, todo. Ahí había en Bohemia una cosa muy importante, que era la sección en Cuba, que era periodismo de investigación. Y el jefe era Enrique de la Osa, un periodista muy bueno de Cuba, muy importante. Y yo muy contenta le entrego el reportaje.
Él lo lee y dice, está muy bueno, pero no se puede publicar. ¿Cómo? Dice, no, porque tenemos aquí un censor, vestido ya de militar, un censor. No fue una ley de censura, sino fue un censor físico. Y entonces el director está haciendo gestiones para publicar algunas fotos. Pero nada más se puede publicar el parte del Estado Mayor. Ayer, creo que fue ayer, no me acuerdo, tal vez Solán se acuerda si fue ayer o hoy, no sé, porque él me explota y me pone una entrevista todos los días, en fin, todo eso, yo con mucho gusto. Bien, pero un periodista me preguntó por la radio, por el medio de la calle de cuerda, por el micrófono, por el celular, sobre la libertad de prensa y sobre la censura. Digo, fue a bailar en Casa del Trompo, porque la primera censurada de este país con tal eso fui yo, con un censor que se dice, ¡rim, pam! Y esto no se publica. Y libertad de prensa, la única que lo tenía era el director. Los únicos que tienen verdadera libertad de prensa son los dueños de los periódicos. Exacto. Lo que pueden o lo que quieren. Experiencia que veo que tenía esa influencia y la revista también tenía una gran influencia, usó sus mecanismos, no lo sé todo, me lo imagino, es obvio, pero ahora no le voy a dar lo que pienso que hizo esto, lo otro. La cosa que él consiguió de publicar alguna foto y poner la información del Estado Mayor. Y era un hombre progresista, era un hombre buena persona, etcétera, etcétera. No era un bandido. Pero fue así. Eso son los que tienen libertad de prensa, hacer lo que quieren en su periódico. Conclusión. Él me dijo, ¿dónde tú vives? ¿Qué tú haces? Digo, no, yo te expliqué lo que yo acababa de estudiar el periodismo. ¿Y dónde vive? Digo, en una casa de huéspedes. Ahora voy para allá. Dice, no. Eso fue muy correcto. No. Vuelve a Santiago y haz tu vida normal. Nunca desde ese momento mi vida fue normal. Entonces, digo, bueno, pero es que Panchico, yo sí, ese Panchito te pagó, se metió la mano en el bolsillo y yo te voy a pagar el reportaje. Y además te voy a dar 500 pesos por si hay algún problema, tú alquila un carro que te traiga para acá o compra un carro, se daban un adelanto y tú podías comprar un carro, tu papá, el que sea, pero sal de ahí enseguida, aunque el que están persiguiendo es a Panchito. Mi crónica no salió, entonces el censor lo echó y no pasó nada. Yo volví, pero el afán mío era que ese reportaje se publicara. Entonces empecé a buscar más información para enriquecerlo. Y fui a todos los lugares por donde había algo relacionado con el Moncada, es decir, la Granjita Siboney, donde se reunieron, el Palacio de Justicia, el hospital, todos esos lugares para enriquecer mi reportaje. Entonces, en ese interín llega el 1 de agosto, que es cuando ponen preso. Yo no estaba en ese momento allí. Yo estaba buscando las cosas que yo quería para enriquecer el reportaje. Pero sí lo conocí por dos cosas. Por un periodista que sí estaba y por el teniente Sarría Tartabul, que fue el que lo hizo prisionero. El hecho fue el siguiente. Fidel, después del asalto al Moncada, bueno, cuando se frustró el asalto por sorpresa, que era la idea, entrar en el cuartel, tomar el cuartel y de ahí convocar al pueblo a la lucha, pero se frustró por una guardia de recorrido que había, que descubrió la irrupción de los automóviles. Entonces, estaban buscándolo por toda la zona alrededor de Santiago, que es montañosa, pero publicaron el día 29 Fidel muerto en un combate. Ya lo daban por muerto porque ya sabían más o menos la ubicación. Ahí lo han matado millones de veces. Entonces, esa fue la primera vez en todos los sentidos. Muerto Fidel Castro, Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía ya ubicado más o menos el lugar donde podría estar. Que a él tenía que salir una guardia a hacerse recorrido por esa zona. Yo le contaba ahorita día que recuerdo el nombre del jefe de esa guardia, que le decían el carnicero, porque era un asesino. El carnicero había asesinado muchísimo en el Moncada. Piña el carnicero, le decía. Entonces, ese es el que tenía que ir al recorrido. Pero él era un hombre, vaya, de que le gustaban las orgías, etcétera, etcétera. Y entonces cogió
a un teniente de la Guardia Rural, un moreno alto, él salía y le dijo: oye, negro, mira, yo tengo una cosa, que sé yo, que sé cuándo, ve tú, ya sabemos más o menos por dónde está, ve tú y coge a esta gente, porque yo, ojalá si lo encuentra, porque yo estoy en esto. Entonces no le queda más remedio que aceptar, porque él es teniente, el otro es capitán, y va. Esa es una de las cosas más extraordinarias que le pudieron haber pasado a Fidel Castro. Empiezan a recorrer el área y efectivamente ven un bohío. Él se acerca, un bohío es una casita con techo de palma, etc. Y entra y ve a 3 jóvenes durmiendo. Está Fidel, uno que se llamaba Pepe, y alcalde, que era Brodo, y otros por ahí regados, pero vio esos 3 dormidos. Entonces Fidel estaba muy quemado del sol, pero estaba roncando. Entonces Sarria se acerca y le hace así, para ver el nacimiento del pelo, si era blanco o era mulato, qué cosa era. Y le dice, Fidel se despierta y dice: no digas tu nombre. ¿Cómo tú te llamas? Venga para acá, nos encontramos. Y entonces Fidel dice: yo me llamo Francisco González Calderín. Dice: bueno, salve, qué sé yo, ¿dónde está su jefe? Forma el escándalo, Sarria, ese hombre, que si es el carnicero, que era. Entonces, ahí dice: busca las armas, etc. Y se lo lleva a una finquita que hay al lado del lugar donde lo encontró, donde hay un joven, una familia española de apellido Leizán, que tienen un camión. No lo mete en el jeep del ejército que él tenía, sino le dice a Leizán, al hijo de Leizán: coge el timón. Entonces pone a Leizán manejando, el hijo de Leizán, a Fidel en el medio y él del otro lado. Él era un corpulento así. Y cuando y arranca el camión, hay un oficial, de apellido Chaumón, no Pedro Chaumón, le dice: oye, tú tienes ahí uno de estos bandidos, que se yo, dámelo, porque con eso, que estaban dando regalías a los que cogían o mataban. Dice: no, ese es mío, porque yo lo cogí, él hace ese paviento, pero no lo lleva al cuartel, sino camina con el camión por casi toda Santiago de Cuba, y la gente ha montado 2 o 3 que había encontrado por ahí atrás en la cama del camión, de donde el Moncada. Es decir, la gente se da cuenta que hay alguien, y lo lleva al Vivar. El Vivar es una pequeña cárcel, pero que pertenecía al servicio, al Departamento de Justicia, no al cuartel, no al ejército, y lo lleva. Y entonces cuando Fidel entra, pues hay una estación enfrente, que es una estación de radio, un periodista le sale con una grabadora de este tamaño, y Fidel dice: él sigo de esto, tal, da una breve declaración. El tipo corre y lo pasa por la emisora, y el pueblo que está pendiente de eso oye la voz de Fidel. Es decir, ya le es muy difícil que lo asesine, porque se presenta el coronel, regaña a Sarria, que si es estúpido, negro tenía que ser, no sabe, en vez de traerlo para el cuartel, lo trajiste para acá, sin vergüenza. Bueno, le dice muchísimas cosas, pero Sarria es muy sereno. Dice: yo no sabía, porque yo no era el que tenía que recorrer, era el teniente, era Piña. No, la cosa es que hay una cosa muy simbólica, que seguramente ustedes han visto en alguna foto, que ese era el año del centenario de Martí, y entonces lo hacen parar a Fidel de frente, y detrás está Martí. Hoy precisamente tuvimos un evento muy interesante que ojalá muchos de ustedes pudieran participar en el futuro de eso, sobre un proyecto universal que hay sobre el pensamiento de Martí. Era su centenario. Entonces él aparece simbólicamente y tiene Martí detrás. Esto tiene una gran simbología, porque después en el juicio, cuando a Fidel acusan a otra persona de ser el autor intelectual del Moncada, la otra persona era el expresidente que Batista había derrocado. Él dice que no, que nadie se tiene que preocupar porque lo acusen de autor intelectual del Moncada, porque el autor intelectual de la gesta del Moncada y de la patria es José Martí, el apóstol de nuestra independencia, que nos enseñó a esto.